Hola a todos y bienvenidos a otra clase de inglés con Richard. Mucho tiempo que no he hecho una clase en vivo, desde febrero creo, y ya estamos en abril. Aquí estoy siguiendo con mi curso de inglés para principiantes de este año 2023. Y hoy vamos a ver el pasado simple. Pero antes que empezamos, vamos a ver, quiero mostrarte mi curso de inglés que está disponible en mi sitio web, Inglés con Richard, y hay un enlace para este curso abajo en la descripción de este video. Es un curso de inglés nivel A1 para principiantes. En total hay 37 clases. Es un curso grabado, ¿no? Hay 37 clases en total y en el fin hay un examen. Aquí tenemos todos los temas de que trata este curso, preguntas acerca del curso y otra información del curso. El precio de este curso es solo $9.99 por mes. Si estás interesado en este curso, pueden visitar mi sitio web o puedes visitar el enlace abajo. Pero si no tienen dinero, no preocupen porque aquí en mi canal de YouTube tengo clases gratis y vamos a seguir con esas clases hoy. Y el tema de hoy es el presente simple. Perdón, el pasado simple, no el presente simple, el pasado simple. El pasado, vamos a empezar aquí. El pasado simple es un tiempo verbal que se utiliza para describir acciones que han sucedido en un tiempo anterior y que ya han finalizado. El pasado simple se usa para el pasado, para tiempos acabados. Para formar, vamos a ver primero cómo se forma este tiempo. Déjame ver si puedo ver este mejor porque no está tomando toda la pantalla, ¿no? Eso tal vez un poco mejor. Para formar este tiempo, solo tenemos que usar el verbo en el pasado y el sujeto, el pronombre o el sujeto o el pronombre personal. No es como en el presente simple, porque en el presente simple vimos que hay dos diferentes, dos formas del verbo. Tenemos que cambiarlo. En el presente simple decimos, por ejemplo, I work, pero he works. Tenemos que cambiar la forma del verbo en el presente simple. Pero en el pasado es más fácil porque es lo mismo para todas las personas. I, you, he, she, it, we o they es lo mismo forma del verbo. Aquí tenemos algunos verbos en el pasado. Tenemos used, tenemos asked, tenemos worked. Fija la pronunciación, vamos a hablar un poco de la pronunciación en un momento. Used, asked, worked. Esos son los pasados de los siguientes verbos. Use, que es usar, el pasado es used. Ask, que es pedir, que el pasado es asked. Y work, que es trabajar, y el pasado es worked. Podemos ver con esos verbos simplemente tenemos que agregar las letras ed, el fin del verbo en el presente para formar el pasado. Es súper fácil. Para formar el pasado de esos verbos solo tenemos que agregar las letras ed. Y, como he comentado antes, es lo mismo para todos los sujetos. Decimos I used, you used, he used, she used, it used, we used, or they used. Or I asked, I worked, you worked,
he worked, she worked, it worked, we worked, they worked. Lo mismo. So, esos verbos ahí, use, ask y work, o used, asked y worked, se llaman verbos regulares. Hay otro tipo de verbo que se llama verbos irregulares. Los verbos irregulares no hay regla para formar esos. Por ejemplo, aquí tenemos had, did, said, and made. So, vamos a poner esos aquí. So, el pasado de have, vamos a poner aquí porque esos, y vamos a hablar un poco más de este en un momento, son regular verbs. Regular verbs. Son fáciles, solo tenemos que agregar ed. Pero aquí tenemos, hay muchos verbos en inglés que son irregulares, irregular verbs. Irregular verbs. Esos, desafortunadamente, ustedes tienen que aprender uno por uno. Have, el pasado de have, que es tener, es had. El pasado de do, que es en español hacer, es did. El pasado de say, que es decir, es said. Como said, tengo sed, como tengo sed, voy a tomar la pronunciación, ¿no? Said and make, que también es hacer en español, el pasado es made. So, esos verbos irregulares, como digo, desafortunadamente ustedes tienen que aprenderlos uno por uno. Aquí en mi canal de YouTube tengo un video que tiene los verbos irregulares. Aquí hoy tengo una lista aquí de los básicos en español y en inglés con el forma base y el pasado. So, esos aquí son los principales. Si estás en este nivel A1 aprendiendo inglés, tienen que aprender por lo menos esos que están aquí. So, en este mismo canal hay un video de los verbos en el pasado y también en mi sitio web hay un video también que es gratis. So, hay que aprender esos. Ahora, vamos a hablar del negativo y pregunta en el pasado. Porque cuando hacemos el negativo y la pregunta, tenemos que usar el verbo auxiliar did, que es el pasado del verbo do. Si recuerdan, en el presente simple, tenemos que usar el verbo auxiliar do en negativos y preguntas. Por ejemplo, el presente simple es así. I work, trabajo, y el negativo es I don't work. So, cuando hacemos el pasado, lo que hacemos es, hemos visto la afirmación, el pasado de I work, que en español es trabajo, es I worked, trabajé. Y el pasado de I don't work es I didn't work, no trabajé. Lo que hacemos cuando formamos el negativo es, lo ponemos el verbo auxiliar don't en el pasado y decimos didn't. Y es lo mismo para todas las personas. I didn't work, you didn't work, he didn't work, she didn't work, we didn't work, they didn't work. No olviden cuando digo esas frases, es buena idea a repetir después a mí. Okay, so lo que hacemos cuando hacemos el negativo en el pasado simple es
usamos el verbo auxiliar didn't. Well, realmente el didn't is actualmente es did not. Well, not actualmente estoy pensando en inglés, es de hecho es did not, pero hacemos la contracción que es didn't. So, I didn't go, you didn't go, she didn't go, we didn't go, they didn't go. Eso es como se forma el negativo en el pasado simple. Y igualmente tenemos que usar el verbo auxiliar did en la pregunta también, porque si recuerdan, en el presente la pregunta es do you work? So la pregunta en el pasado es did you work? Solo tenemos que cambiar el verbo auxiliar como en el negativo. Fija una cosa más importante, que aquí work, vamos a poner eso en bold, y work, no estamos usando el pasado del verbo en el negativo ni en la pregunta. Solo estamos usando el pasado del verbo en la afirmación. Aquí está mal a decir, por ejemplo, así que tengo espacio aquí, a escribirlo, no vas a decir mira, no se puede decir I didn't work. Eso está mal. O en la pregunta, did you work? Eso está mal. No se puede decir así porque no vas a usar el pasado forma del verbo en los negativos ni en las preguntas. Solo en la afirmación. So aquí tenemos ejemplos de preguntas. Primero tenemos la palabra de pregunta, si hay uno, porque si es una pregunta en cual la respuesta es yes o no, no vamos a hacer eso. Después tenemos el auxiliar did, después tenemos el sujeto y después tenemos el verbo en su forma base, como lo he explicado aquí. Aquí en la negativo, verbo en forma base. Aquí en la pregunta, verbo en forma base. Y en la afirmación, verbo en el pasado. So, aquí podemos formar algunas preguntas. When did you have? ¿Cuándo tuviste? When did you have your lunch? Where did you go? ¿Dónde fuiste? Where did you go yesterday? Why did you do it? ¿Por qué lo hiciste? Where did they eat? ¿Dónde comieron? Esas son preguntas en el pasado. So, no he hablado de past time expressions, eso es importante. Siempre y cuando usamos este tiempo, tenemos que estar hablando de un tiempo acabado en el pasado. Este tiempo es para el pasado, entonces no podemos usarlo para hablar de hoy porque hoy es en el presente, o de mañana porque mañana es en el futuro. So, frecuentemente vamos a usar una expresión del tiempo en el pasado, por ejemplo, yesterday, ayer. Aquí tenemos un ejemplo. They went to the movies yesterday. Or last week. They went to the movies last week, la semana pasada. Or last month, el mes pasado. Or last year, el año pasado. O puede ser algo más complicado. Por ejemplo, when I was a child. Cuando fui un niño. Ya no soy niño, entonces ese es en el pasado. O puede ser con un año. In 1999, in 2015, in 2020, todos están en el pasado. Pero no puedes usar por ejemplo, en 2023 porque no está en el pasado.
10 minutes ago, 2 weeks ago, 1,000 years ago. So esta palabra aquí, ago, es como en español, hace 10 minutos. Hace 10 minutos. 10 minutes ago, I started the class. Bueno, no es 10 minutes ago, it's 15 minutes ago. 2 weeks ago, hace 2 semanas, 1,000 years ago, hace 1000 años. So siempre tenemos que tener una expresión en el pasado, o si lo que está comunicando, lo que la persona que está escribiendo o hablando y la persona que está escuchando sabe de qué época, de qué tiempo estamos hablando, no es necesario decirlo. Pero en el principio, cuando estás hablando de un tema, lo vas a establecer el tiempo de que estás hablando y tienes que usar un past time expression. Aquí tengo ejemplos. They went to the movies yesterday. Fueron al cine ayer. She passed her English exam. Pasó su examen de inglés. I didn't do it. Un negativo. No lo hice. He didn't go to work yesterday. Él no fue al trabajo ayer. Aquí tenemos una pregunta. Did you do your homework? Esta pregunta no lleva la palabra de pregunta. Entonces la respuesta es yes o no. Como hemos visto antes en inglés, cuando tenemos preguntas yes o no, tenemos que usar que se llama las respuestas cortas. So las respuestas cortas en el pasado son, por ejemplo, yes I did or no I didn't. Yes I did or no I didn't. No es muy bueno en inglés decir yes, no. So estamos usando en las respuestas cortas la palabra, el verbo auxiliar did. Did he do his homework? Yes he did. No, he didn't. What did you do at the weekend? I went to the movies. At the weekend, en el fin. Aquí podemos decir at the weekend. Si esta pregunta es en el pasado, obviamente este at the weekend refiere el último fin. So, eso es toda la estructura. Algunos ejemplos. ¿Qué más tenemos? Un poco más de los verbos regulares y los verbos irregulares. Primero hemos visto para formar el pasado simple de los verbos regulares, simplemente tenemos que añadir las letras ed. Por ejemplo, work, worked. En un momento voy a hablar de la pronunciación. Déjame mover este video un poco porque está tapando abajo. Ok, podemos seguir. Ask, asked, call, called. Simplemente agregando ed. Las otras reglas que tengo aquí tratan solo de cómo se deletrearán las palabras. Los verbos regulares que terminan en un solo añadir un d. Por ejemplo, use, used. No vamos aquí a poner otra no, es used, solo vamos a agregar el d. Los verbos regulares que terminan en y, tenemos que cambiar la y a un y añadir ed. Por ejemplo, study, studied. Realmente este regla solo aplica que los verbos que terminan en consonante y, no lo he puesto ahí. So estamos cambiando aquí la y a un i. Eso solo trata de cómo se deletrea o cómo se escribe las palabras. Y como he dicho, los verbos irregulares hay muchísimos. Y no hay regla, ustedes tienen que aprenderlos uno por uno. En mi canal hay un video que tiene los más importantes, tiene muchos,
La mejor manera de aprenderlos es... Hay otra forma del verbo que se llama el pasado participio, que tenemos que usar en otros tiempos, y generalmente se aprende las dos formas juntos. Por ejemplo que tenemos vamos a tratar que do es el presente, did es el pasado y done es el pasado participio. Entonces, para aprender esos, la mejor manera es tener la lista, también tener un audio con la lista, como tengo en mi canal de YouTube y también tengo uno gratis en mi sitio web, y escucharlos, leerlos y repetirlos. Es aburrido, pero es la mejor manera de aprenderlos. Solo vas así, do, did, done. Vamos a hacer otra, por ejemplo, have, had, porque el pasado y el pasado participio de have is had. So vas repitiendo la lista así, do, did, done, have, had, y así lo puedes aprenderlos. Tal vez, no me recuerdo cuántos hay en este nivel. En total hay muchos, pero probablemente lo que tengo aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, no lo voy a contar, son como 15, ahí 30. Tal vez son 40 o 50 que tienen que aprender en este nivel. Y sí hay que aprenderlos. So aquí tengo algunos otros ejemplos. When I was a child, I wanted to be an astronaut. Fija aquí que tenemos la expresión de tiempo. When I was a child, está en el pasado. Cuando fue un niño, ya se acabó, no soy niño. I went to the cinema last night. Or I went to the movies last night. Cinema es el inglés británico. Movies es el inglés americano. En español es cine. They enjoyed the party last Saturday. And he lived in the USA from 1999 to 2005. So, en cada uno de esos tenemos una expresión en el pasado. Ok, vamos a hablar de una cosa muy importante. Y eso es la pronunciación. La pronunciación de los verbos regulares, los que terminan en ed. Déjame revisar que no estoy tapando nada aquí. Sí, déjame mover mi video y a ver si podemos hacer este más grande. A ver si puedo mover este. ¿A dónde lo pongo? Pongo ahí. Hasta ver. Ok, vamos a hablar de la pronunciación, muy importante, porque es un error muy común de los hispanohablantes. So, básicamente, todos los verbos regulares terminan en ed, en el pasado, pero hay tres formas de pronunciar el ed. La primera regla y la primera manera es muy fácil. Los verbos que terminan en d o t en la forma base, por ejemplo, visit, start, rent, wait, decide. Bueno, decide termina en un e, pero el sonido es d, and repeat. Estos, cuando se forma el pasado, agregando el ed, la pronunciación es id. Escucha, visited, started. Como digo, es muy bueno si repites después a mí. Visited, started, rented, waited, decided, repeated. So, los verbos que terminan en d o t en la forma base, en el presente, tenemos que pronunciar, agregamos el ed para formar el verbo primero y la pronunciación es id. Estamos aquí agregando otro sílabo porque es visit, visited,
started, 2 sílabos, rented, 2 sílabos, waited, decided and repeated. Esa regla es lo más fácil. Hay 2 otras maneras a pronunciar esos verbos regulares en el pasado. El primero es pronunciando el ed como un t. Y esta regla aplica cuando para los verbos que terminan en consonantes sordas, o como se dice en inglés, voiceless consonants. ¿Qué significa eso? Significa que esos verbos aquí en el presente, hope, laugh, wash, watch and like, el último sonido consonante de esos verbos en el presente, no estoy usando los cordones, no estoy vibrando la garganta. El último sonido es que se llama voiceless o mudo, sorda en español, perdón. Solo es el aire. Ok, no preocupen tanto de pensando en eso. Solo le he escrito la regla ahí para la información. Lo voy a explicar en un momento. Solo ahora vamos a concentrar en cómo se pronuncian esas palabras. Aquí el ed es como un t. Hoped, hoped. Laughed, laughed. Washed, washed. Watched, watched. And liked, liked. So you can hear, estoy exagerándolo, pero liked. Puedes escuchar que el último sonido es un T. Y el tercer manera a pronunciar esos verbos regulares en el pasado es terminando el sonido, pronunciando, el ed como un D, como el sonido D. Este es el T y este es el D. Son muy parecidos, pero no son iguales. T es este y D es este. La regla aquí es que cuando el verbo en el presente termina en un consonante sonora, que es que está vibrando la garganta, hay que usar esta pronunciación. No preocupen de esta regla y esta regla. Solo lo he puesto ahí para referencia. Porque obviamente cuando estás hablando, intentando aprender inglés, no lo vas, este verbo es consonante sordo o sonora, y no vas a tener tiempo a pensar en esas cosas, y los nativos obviamente no estamos pensando en esas cosas, lo hacemos natural. Vamos a repetir esos y lo voy a explicar cómo lo vas a tratar intentando recordar todas esas horribles reglas. Vamos primero a pronunciarlos. Discovered con un D. Explored. Studied. Stayed. Answered. Called, listened, and cleaned. Ok, lo que tiene que recordar, lo más importante es que nunca pronuncias el ed como ed, porque eso es el error que hacen muchas personas. Lo que dicen es que vamos a escoger uno de esos, cold, por ejemplo. Cold termina, el sonido de cold es la D. Vamos a poner aquí el D. Es el D sonido. Y también vamos a poner uno aquí, por ejemplo, like, que es el T sonido. Cold and like. El problema es que personas quieren decir like ed. Sorry, no puse el de aquí. Vamos a ponerlos en el pasado.
ese es el problema. Las personas quieren pronunciar esos que tienen, los que terminan en el id, visited, los verbos que terminan en de y te, visited, started, rented, waited, decided, repeated, esos son fáciles, porque no puedes poner un de aquí, es imposible. Visited no funciona, o visited no se puede. El problema es que las personas quieren pronunciarlo así. Y si tú solo recuerdas que no puedes decir nunca ed, nunca vas a decir hoped o studied, los otros dos lo vas a decir naturalmente. Called, liked. No puedes decirlos en otra manera. Esos dos sonidos son muy parecidos de todas maneras. No es un gran error equivocar con esos. La persona te va a entender. Lo importante es que no dices así. No dices los verbos así. Mira, hoped, laughed, washed. Eso está mal. Es hoped, laughed, washed, watched, liked. Y con el de, explored, studied, stayed, called. So, el consejo es que recuerden solo una cosa: nunca pronuncias los verbos regulares en el pasado, nunca terminas o nunca pronuncias las letras ed como ed. No, es it, te o de. Si recuerdas eso, no vas a tener problemas. Ok, very good. Vamos a ver. Casi hemos terminado. Solo preguntas para ustedes. No sé quién tengo en el chat. Tengo Anthony, hi, Robert, Antonio. Tengo un Anthony y un Antonio. Y tengo Isabel, hi. Lo que tengo aquí es a ver si pueden escribir esas frases que tengo aquí. Solo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 preguntas. Escríbelos en el pasado. Aquí a este lado están en el presente. Están en el presente. Quiero que ustedes en el chat los escriben en el pasado. Por ejemplo, I work every day. El pasado es I worked yesterday. I study a lot. Estudio mucho. ¿Cuál es el pasado de I study a lot? El pasado de I study a lot. Escribe su respuesta en el chat. Anybody? So, ¿quién está en el chat? Tengo Anthony, Robert, Antonio and Isabella. ¿Alguien me puede escribir el pasado de I study a lot? I study a lot. What? I studied a lot, says Isabel. Yeah, very good, Isabel. I studied a lot. I studied a lot. So very good, Isabel, because, yeah, and also Lobo, porque lo pusiste bien. E incluso que cambiaron la Y un I, que tenemos que hacer. I studied a lot. What about, do you play football? Ahora tenemos una pregunta. Do you play football? Do you play football?
Do you play football? Do you play football? Do you played football? Says Lopez. Este está mal. Do you played? Está mal. Okay. Did you play football? Isabel, yeah. Did you play football? That is correct. Good. Recuerden que en la pregunta no se usa el pasado del verbo. La afirmación es I played con el verbo en el pasado. Pero en la pregunta es play. Porque lo que tenemos que cambiar es el verbo auxiliar al pasado. Did you play football? Very good, Sylvia. So tengo otra aquí, otra pregunta. Does she smoke? Does she smoke? Did you play football? Yeah. What about the next one, Isabella? Does she smoke? Did she smoke? Says Isabel. Very good. Only forgot the question mark. Did she smoke? With a question mark. Good. Next, we got two more, dos más en el negativo. Did she smoke? No, Isabella. ¿Es aquí el mismo error? Did she smoke? Está mal porque estás haciendo el error clásico, que es poner aquí el verbo en el pasado, no se usa en las preguntas. La afirmación es she smoked. El negativo es she didn't smoke. And the question is, did she smoke? Yeah, don't worry, no te preocupes. Todos hacen errores. Yo hago muchos errores con el español. I don't like the film. What's the past, el pasado? Yo no me gusta la película. No me gusta la película. I didn't like the film. Says, yeah, just spelled film es escrito mal, pero bueno, tienes la idea. La respuesta es I didn't like the film. Or film is el inglés británico. In American English they say movie. I didn't like the movie. Finally, I don't eat fish. Es el presente. ¿Cuál es el pasado? I didn't eat fish. What's the past? ¿Cómo se dice en inglés? No comí pescado. Anybody? Nobody. What happened? Why mucho demora? I didn't eat fish. Very good, yeah. Who's that? Isabel, yeah. I didn't eat fish. So, con eso hemos terminado esta clase. Antes que me voy,
Recuerden que tengo en mi canal, tengo en mi sitio web y hay un enlace abajo, mi curso de inglés. Ese es un nuevo curso que pueden inscribirse en este curso. Tengo 37 clases. Este curso está basado en clases que hizo por Zoom. El curso no es clases por Zoom, no, es un clase grabado, pero son clases de inglés reales con grupos reales y ese es el base de este curso. Y es un clase, hay 37 clases, es un clase cada 5 días que tiene un clase principal y otros materiales. Si estás interesado en eso, el curso en total dura como 6 meses, creo. Si estás interesado en eso, pueden visitar mi sitio web, el enlace está abajo. Pero si no tienen dinero, no preocupen porque aquí en YouTube voy a seguir tengo mis cursos aquí en YouTube, nivel A1, A2, principiante, intermedio, bajo, y todos son gratis. Tengo intermedio, tengo este curso y voy a seguir con más videos en este curso. Es todo para ahora. Muchas gracias por ver esta clase y espero regresar pronto. Goodbye.